Amigas, muy buenas tardes. Transmitimos otra vez del Centro de Formación Humana Interdisciplinar, como todos los miércoles. Nuestra transmisión de hoy es desde Casa Xitla y tenemos como un invitado verdaderamente de lujo a Pablo Romo, el doctor Pablo Romo. Que no le gusta que le digan doctor, pero lo es. ¿Doctor en qué, Pablo? En Derechos Humanos. En Derechos Humanos, por España, ¿verdad? Así es. Y tenemos, ¿cómo? Sí. Sí, no, claro que sí. Y tenemos también aquí al maestro Félix García. Sí. Hola amigos, hola amigas. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y su servidor, Alfredo Pintos Aguilar. Este miércoles no está con nosotros el maestro Carlos Castellanos, que tomó unas vacaciones. Fue a reconstruirse en sus raíces en El Salvador. Pero bueno, entremos al tema. Pablo, tú comentaste hace unos momentos que en algún tiempo estuviste en cuestiones teológicas antes de dedicarte propiamente a lo que ahora haces, que son derechos humanos. Bueno, y hemos elegido como tema de hoy la teología india. Y yo te quiero preguntar, Pablo, para empezar, en este mundo que vivimos ahora, completa y totalmente secularizado, ¿qué nos pudiera decir una reflexión desde la realidad teológica, una reflexión teológica desde la realidad indígena? ¿Qué nos puede aportar? ¿Por qué es importante o pudiera ser importante estar atentos y escuchar? Bueno, yo creo que el tema de la teología india es un tema muy apasionante porque se enmarca dentro de una historia de reflexión. La teología es la reflexión sobre una práctica de fe. La reflexión sobre una práctica de fe. Esto es importante que en primer lugar hacer la distinción. Y entonces la teología india va a ser, digamos, una de las hijas de las expresiones de las teologías contemporáneas nuestras, digamos que vienen, son insurgentes de los años 50, 60, con el Concilio Vaticano II empieza a haber una reflexión sobre temas teológicos desde perspectivas situadas. Es decir, que empieza a cambiar el método de una teología que estaba hecha ya y que los aportes eran mínimos, a empezar a hacer una reflexión desde la vida del creyente en términos desde un contexto determinado. Pablo, si te entiendo, esta reflexión sobre la fe, que supongo que es religiosa, ¿no? La fe religiosa. La reflexión sobre la fe religiosa de pueblos indígenas, sí te entiendo. El atender a esa reflexión nos puede hacer comprender más la vida de esos pueblos indígenas. No. Primero, creo que no es una reflexión de la fe, es una reflexión creyente de la práctica de fe. Ajá. De la práctica de fe, que es diferente. O sea, no se trata de lo que crees, sino de cómo vives eso que crees. ¿Cómo vives eso que crees? Entonces sí, atender a eso nos ayuda a comprender la vida de esos pueblos. La reflexión efectivamente nos ayuda a eso, ciertamente. Pero no es cualquier tipo de vida. Tampoco es así la vida, así sin más. La vida es una praxis creyente, digamos,
pero que está enmarcado en un proceso de construcción de la persona, de emancipación. Entonces, y esto viene, digamos, la teología india nace dentro del contexto de las teologías de la liberación que te decía. Ah, sí. Y así como nace, por ejemplo, la teología feminista, la teología afrodescendiente, así nace la teología india. Y tiene una variedad, una gama muy amplia, que no diría que es en singular, sino en plural. Las teologías indias, porque los pueblos originarios son muchos y sus reflexiones sus reflexiones de su práctica de fe son muy diversas. Sí. Entonces habrá muchas teologías de acuerdo a las diferentes prácticas de fe de los diferentes pueblos en Latinoamérica. Digamos, este es el principio, este es el marco teórico desde el cual se hace. Sí, ¿por qué no nos das un poco de historia de esto para poder comprender más a fondo? Bueno, yo creo que los antecedentes de las teologías indias y de las teologías de la liberación nacen en el contexto de la llegada de los europeos a estas tierras. Creo que este proceso de colonización que inicia con el saqueo, con la muerte, con la destrucción, va a generar una serie de conflictos y de retos y de desafíos para los creyentes de ese momento. Y hay dos vertientes, una ni veían ni oían, sino simplemente continuaban y eran parte del status quo, justificando el saqueo y la violencia. Y otras reflexiones de creyentes era en el sentido, no es posible mantener esto, ¿no? Y Bartolomé de las Casas es una de las grandes figuras en este sentido, que dice que es preferible que los indios, tener un indio vivo, aunque no sea creyente, que tener un indio creyente pero muerto, ¿no? Muy bien. Entonces, Félix, según esto que nos está ilustrando Pablo, lo importante, según lo que nos dice Fray Bartolomé de las Casas, no es tanto la adhesión a una fe específica, sino la vida. Sí, me parece sí que es una afirmación de la vida, una afirmación que es una propuesta de concreción, ¿no? Muy llevada a la práctica de una manera realmente misericordiosa y amorosa por parte de algunos de estos misioneros religiosos que vinieron de España, ¿no? Sí. Fray Bartolomé, por supuesto, es el ejemplo clásico, pero había otros como él y sin embargo eran pocos. O sea, la mayoría estaban realmente imponiendo una práctica religiosa que no tenía nada que ver con la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Sí. Pero algunos salen de esa tradición de imposición y comienzan a reflexionar desde su perspectiva, pensando en el mundo indígena mesoamericano, que es la maravilla de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Ajá. Pero así como él hay otros, ¿no? Tatabasco, por ejemplo. ¿Cómo no? Y todo esto va para como una afirmación y exaltación, digámoslo así, de la vida. Sí. Más allá de la adhesión al determinado credo. Sí, eso es lo que la cita que está haciendo Pablo de Fray Bartolomé es realmente maravilloso, porque no importa ahí ninguna religión, no hay una doctrina de por medio, ¿no? Hay la salvación de las personas en vida. Ah, sí. No después de la vida, sino ahora. Sí, aquí, claro. ¿no? Bueno, y eso nos permite a nosotros, seamos o no seamos creyentes, precisamente aceptar eso, la vida, que sería un aporte de una teología de este tipo. Yo creo que en el fondo la vida, pero la vida con expresiones cualitativas, es decir, yo pienso una vida libre, una vida, porque la vida de esclavos que tenían durante 300 años es una vida miserable.
Entonces no es una vida sin más, tiene una vida y una vida plena, una vida llena de expresiones de bondad, de generosidad, de libertad, etc. Yo creo que sí hay que adjetivarla para que la vida no sea un tótem sin el cual no simplemente se diga vida sin, me parece que tiene que tener la connotación de un esfuerzo mayor, ¿no? Bueno, adjetivando, tú hablabas de praxis. Entonces dijéramos que fuera una vida comprometida para conseguir y promover la libertad. Algo así. Efectivamente, en ese sentido sería. Y del respeto de la historia, de las historias, de las diferentes historias, particularmente de la historia de los pueblos originarios, ¿no? De los, en este caso, los mayas, qué sé yo, ¿no? Los aztecas, y su cosmovisión. Creo que lo que sucede ahí de la destrucción es una catástrofe terrible, es verdaderamente una masacre espeluznante, ¿no? En donde la falta de una igualdad en las armas que tenían, por ejemplo, generó una situación terrible, ¿no? De una masacre y de una humillación espeluznante, y sobre todo para lo más importante de sus propias creencias, independientemente que no se compartan o no, la irrupción de esta fe nueva va a generar una tensión enorme al interior de las culturas, ¿no? Me parece que también es importante rescatar. Y a lo largo de esos años va a generar un mestizaje, ¿no? Claro que sí. Bueno, en esta línea histórica, que ya la han tocado tanto Félix como Pablo, contemporáneamente, ¿qué habría? Por ejemplo, en los pueblos que tanto conocemos en México por otros motivos y motivos sociopolíticos, Chiapas, ¿qué defensa habría ahí o qué reflexión habría ahí? ¿Qué figura señera hay en Chiapas que defienda también eso como Fray Bartolomé de las Casas? Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos personajes muy interesantes que han estado herederos de esta tradición de la defensa de la dignidad de los pueblos originarios. El último, evidentemente, va a ser Don Samuel, ¿no? Don Samuel Tatic Samuel. Pero ha habido muchos a lo largo de la historia, es muy interesante, muchos no tan conocidos como Bartolomé de las Casas o Tatic Samuel. Pero bueno, finalmente son, y algo muy importante que da como plusvalor don Samuel Ruiz García es el protagonismo que les invita a hacer a los propios pueblos originarios, de que sean ellos los actores de su propio camino de libertad y de fe, ¿no? Al interior de la iglesia les da la posibilidad de lo máximo que él podía en ese momento era permitir y ordenar los diáconos, ¿no? Entonces hay cientos de indígenas que se ordenan en el periodo de Don Samuel diáconos, ¿no? Y hay ministerios que se reparten, es decir, la salvación no es el monopolio de un sacerdote que no habla el idioma todavía, ¿no? El sacerdote blanco que viene de fuera, etcétera, un forero, sino que les da la posibilidad a ellos mismos de tener los medios, los instrumentos autogestivos, de algún modo, medios de salvación, o sea, que tuvieron los europeos y que no les habían dado el derecho de tenerlo. Estaba prohibido, tú sabes bien lo que decimos hace rato, estaba prohibido que los indios fueran sacerdotes. Exactamente. Y tú usaste una palabra importante, Félix. Pablo usa la palabra defensa de Tatic Samuel de la dignidad de sus fieles. En eso nos podemos hermanar, se comparta o no se comparta esa fe religiosa. Claro, es notable lo que le pasa a don Samuel en Chiapas, porque llega en una época y a un pueblito, San Cristóbal de las Casas, donde la estratificación social es muy fuerte,
Y entonces hay gente de primera categoría, de segunda, de tercera, y los indios. Y eran la base social realmente que estaba, la base trabajadora, porque ellos eran los que hacían todo, ¿no? Sí, Y ellos son los que fueran los que mantenían la máquina política, económica, social, ¿no? sí, Sin ellos no habría producción de nada, no habría bienes, ¿no? sí. Ellos hacían todo, pero eran los que estaban más abajo y en una situación de Subordinación. opresión y subordinación inmensa, ¿no? Absoluta, absoluta. Era absoluto, sí. Los mestizos, ¿cómo se llaman? Los criollos, ¿no? La gente, Clanes. los caslanes en San Cristóbal, tenían una autoridad que estaba muy por encima de las posibilidades de cualquier persona del mundo indígena, ¿no? Y había una posición social muy superior que era completamente indigno, ¿no? ¿Cómo no? Don Samuel llega ahí, se entera de qué está pasando. Supongo que era un proceso histórico, que no era un asunto inmediato, ¿no? Pero en ese proceso llega a entender realmente lo mismo que le había pasado a Fray Bartolomé, llega a entender el corazón de esa gente. Tiene una empatía completa con los que están hasta abajo y viene junto con ellos. Entonces el proceso histórico que hace don Samuel ahí me parece completamente revolucionario. ¿Cómo no? Sí. Y en ese sentido, tanto la figura como la de Fray Bartolomé de las Casas, como la de Samuel y otras tantas que hay, trascienden, por decirlo así, su fe religiosa y se convierten en figuras universales, Sí, Sí, definitivamente. ¿no? sí. Figuras universales que son como un indicador, digámoslo así, de las luchas de cualquiera de nosotros. Porque la lucha por la dignidad personal y colectiva no solo atañe a esos pueblos donde se mostraba muy ejemplarmente eso que tú señalas, Félix, la sumisión, sino la sumisión que podemos padecer nosotros. Sí, claro. Sí. Y efectivamente yo creo que va por ahí, ¿no? La cosa. O sea, trasciende completamente y por eso es invitado, por ejemplo, a participar en el Peace Council, ¿no? Donde está el Dalai Lama, lo mismo que gente budista, gente sikh, gente de diversas religiones, etc. Trasciende las religiones y esto es lo interesante, digamos, de una teología que libera, que transforma y que recupera la dignidad de las personas. Entonces, aunque fuéramos y aunque el mundo que vivimos contemporáneamente esté completo y totalmente secularizado, ahí podemos alimentarnos con algo. Yo creo que, bueno, está secularizado, pero también se mantiene en expresiones de espiritualidades, ¿no? Y yo creo que nutre las espiritualidades, la ejemplaridad de personajes como Don Samuel, o las reflexiones de los teólogos que puedan estar vislumbrando y atisbando en la práctica de los creyentes cosas iluminadoras para la libertad. O sea, la práctica de los creyentes iluminadora. Eso es... el pueblo, ¿no? Sí, no, eso es... bueno, eso es desconcertante. Pero eso es lo que motiva que los 12, al principio en el cristianismo, esos 12 seguidores de Jesús, sean paradigmáticos para seguirlos, ¿no? Y entusiasmo. Su práctica de fe, la que hace que jale a la gente y decir, yo quiero ser como ellos. Fíjate que esto me parece muy interesante, Félix, Pablo, que es la práctica. La práctica. Que entonces los contenidos quedarían subordinados a la práctica. Bueno, acuérdate que... ¿Cómo lo verías tú, Félix? Acuérdate que el criterio de verdad, el criterio de salvación en el Evangelio es: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste.
No está diciendo, te confesaste, fuiste a misa, sabías de teología. Exacto. ¿Qué Los sabías? criterios de salvación son ¿Cuántos prácticos. dioses hay? ¿Cómo que, cómo que qué? ¿Cuántos dioses hay? Ya, claro. Los nombres de los ángeles. Sí, en el fondo lo que estamos diciendo es la ortopraxis lo que salva y no la ortodoxia. Ajá. ¿Podrías explicar un poco los conceptos para nuestros compañeros y amigos que nos escuchan? Sí. Ortopraxis versus ortodoxia. Dime, enséñame tus obras y te diré qué crees, ¿no? Es lo que dice en la carta a Timoteo. En realidad lo que estamos hablando es, muchas veces se ponía énfasis en algún pasado no muy remoto, en las cosas que uno creía, no en las cosas que uno hacía. Y creo que el criterio de verdad está en la caridad, ¿no? En salir del camino y recoger al que está tirado en el camino, ¿no? Exactamente. Es la parábola del buen samaritano. Y no para preguntarle, no se baja del caballo y se los da y lo sube al suyo y le empieza a preguntar al catecismo, ¿no? Bueno, ¿tú eres musulmán o eres judío o quién eres? Claro, Sino lo ve tirado en el camino y lo recoge. claro. Y no lo recoge porque sabe muchas cosas o porque piensa muy bonito, sino porque hace muchas cosas, porque la acción del amor está justamente en recuperarlo y darle la vida nuevamente. Claro. Y eso es, o esa es, la enseñanza que podemos nosotros tomar de esta reflexión indígena sobre la realidad indígena. Sí, es más amplio, ¿verdad? El tema, porque la cuestión de la reflexión de los pueblos originarios, de los pueblos indios, es la recuperación de sus saberes ancestrales. Además, saberes ancestrales de ellos. De sus prácticas ancestrales y que las vamos combinando y vamos recuperando, se va recuperando esas expresiones, ¿no? El sincretismo. Bueno, yo creo que todos somos sincréticos, ¿no? En el fondo, desde el año 1 de la era cristiana. Y desde antes, quizá. Pues sí, entonces, o sea, esa palabra a veces puede generar el desprecio. No hay purezas, y las purezas son horribles, ¿no? Las purezas son espeluznantes y son peligrosísimas. De cualquier tipo. De cualquier tipo. Entonces, yo creo que, digamos, esta fusión, que quizá pueda ser muy más bonito ahora que está la vida de fusiones, esta fusión de conocimientos, de saberes y sobre todo de acciones para la libertad y para la vida, son lo que están aportando. Y hoy lo aportan muy claramente, ¿no? Hoy nuevamente, frente a la expansión del capital, son los primeros en poner el cuerpo para frente a las mineras, frente a los megaproyectos, frente a los desarrollos turísticos, son ellos los pueblos originarios que están poniendo la vida y el cuerpo para poder recuperar la vida, resistir y dar la vida, sobre todo a la tierra, ¿no? Hoy por hoy, el Papa Francisco habla sobre la madre tierra, ¿no? La madre tierra. Entonces esas prácticas a veces pudieran ser o son muy incomprensibles para nosotros, no son, Félix, por esto que nos dice Pablo, de ninguna manera despreciables, estos saberes ancestrales. Sí, para nada despreciables. A mí me parece que, además de lo que Pablo estaba diciendo con respecto a la capacidad de resistencia que tienen ellos, tienen 500 años de resistencia y han sobrevivido cargando. Y nosotros a veces con 2, 3 añitos. Ya no aguantamos. No, ellos tienen una capacidad fabulosa de resistencia y resistencia activa, ¿no? Bueno, pero además de eso, a mí me parece que hay un elemento que es fantástico para nuestra cultura, que es que ellos vienen con un saber ancestral que es una especie ¿cómo se llama lo que Jung decía de inconsciente colectivo, ¿no? Un inconsciente colectivo que ellos traen en su saber ancestral
y que nos va a servir para renovar este universo que está degradándose a una velocidad impresionante. Podemos beber de esa fuente como agua viva y de ahí vamos a salir adelante en el siguiente paso de la humanidad. Ojalá. Ojalá. Como conocimiento y como práctica de vida. Por ejemplo, la comunidad es una comunidad, ¿no? Entonces, lo que los zapatistas recuperan también ahora como el que le llaman la comunalidad, ¿no? Es el compartir la vida más allá frente a un capitalismo salvaje que nos hace individualistas, solitarios. Defiéndete con tus propias uñas. El mundo indígena todavía mantiene, sin romantizarlo, esta práctica del trabajo conjunto, la fiesta en conjunto, Sí. la colectividad como un centro fundamental y vital. Sí. Y me parece que esto es no solamente los saberes para poder revertir la destrucción apocalíptica, sino también el estilo de vida, que esto me parece que es fundamental. Entonces ustedes aconsejarían que aquellos que entiendan o no entiendan estos saberes y estas prácticas indígenas se acerquen a ellas con un espíritu abierto para lo que decía Félix, alimentarnos, Sí, por completo, sí. ¿no? Sí. Que la realidad indígena no sea algo ajeno a nosotros, Claro. que nos alimentemos de eso. Claro. Porque, ¿qué sucede? No. Ordinariamente, ¿qué sucede? Los despreciamos. Los despreciamos porque ha sido un aprendizaje que hicimos desde hace mucho tiempo. En cierto sentido, pudiera decir que somos herederos de ese criollismo, Sí, por supuesto, claro. Sí. ¿verdad? Sí, siempre nos han parecido los indígenas como inferiores, ¿no? ¿Cuál es un insulto que hay en México? Sí. ¿No? Indio. ¡Ah, qué feo! ¿Verdad? Sí. No, y a mí me tocó en San Cristóbal, una vez que fui hace bastantes años, iba yo por la banqueta, en San Cristóbal Las Casas, venían por el otro lado del camino unos chiles, yo venía pasando tranquilamente, se bajaron de la banqueta para darme el paso, ¿no? Porque tienen introyectado eso. Yo creo que a partir del 94 las cosas han cambiado. A partir del 94, Yo pienso que a partir del 94 han cambiado. del movimiento zapatista. Y sí, digamos, de un fin de un periodo, de un ciclo muy importante de los pueblos. No solamente el levantamiento armado es lo que da la dignidad, es todo un proceso de trabajo de la iglesia. Y yo creo que también la irrupción y el fin de esta época, de ese milenio, y que también en el mundo maya también terminaba un ciclo vital. Entonces creo que coinciden muchas cosas ahí en ese tiempo y hace un cambio en su Pero autopercepción. percepción y también la de los otros, ¿no? Yo creo que hoy las grandes discusiones se dan en función, por ejemplo, de las consultas a los pueblos originarios frente a los megaproyectos, ¿no? Claro. Adelante, ¿no? Bueno, amigos, amigas, se nos ha acabado un tiempo. Esta es la primera parte de este tema tan vivificante, que ojalá haya sido también para ustedes así. Ya la semana entrante podemos tener la segunda parte. Por lo pronto, Félix, ¿con qué te despides? Me despido con la invitación a que nos acerquemos al mundo indígena con espíritu abierto. Exacto, ¿verdad? Sin discriminar. Sin discriminar. Y que aceptemos lo extraño que nos pueda parecer. Yo iría más lejos diciendo que nos acerquemos a los otros mundos de lo diferente de lo que soy yo. Claro. De las grandes diversidades que hay en el mundo y que las reconozcamos como también nutriente de mío, pero también que yo puedo aportar.
no sé, este Ok. diálogo. Lo dejamos para nuestro siguiente programa. Maravilloso. Pablo, quedas invitado dentro de 8 días. El viejo truco. Muy bien. Por ahora, Pablo, ¿con qué te pudieras despedir? Pues muchísimas gracias al auditorio, muchas gracias por este tiempo que han estado ustedes invirtiendo en esta pequeña charla, que no es sino pues un divertimento para empezar a crear un mundo nuevo y posible. Muchas gracias, Pablo. A mí no me queda más que agradecer a Pablo, a Félix y a todos ustedes, amigos, amigas. Bien. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos aquí dentro de 8 días en el canal del Centro de Formación Humana Interdisciplinar. Buenas tardes. Y gracias, Andrés, Gracias a la producción de Andrés. la producción.